Bien, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la cual se esté observando esta videoclase que pertenece a la materia de morfofunción. El día de hoy vamos a explicar lo que es introducción al cuerpo humano. Bueno, este curso incluye temas del curso básico para la gestión 2022-2023 y es del curso propedéutico para la carrera de medicina. Vamos a empezar con la descripción de este capítulo mencionando que la anatomía estudia las estructuras de nuestro cuerpo, haciendo cortes, realizando observación, pero también se puede estudiar mediante rayos X, tomografías, técnicas imagenológicas se llaman de esa manera. En cambio que la fisiología estudia las funciones corporales, como por ejemplo cómo el corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos. Tanto anatomía como fisiología presentan diferentes ramas. Acá tenemos una lista larga de ramas de la anatomía, ramas de la fisiología. Vamos a mencionar algunas de estas ramas que son preguntas frecuentes de examen, como por ejemplo lo que es la embriología, que estudia las primeras 8 semanas de desarrollo del huevo humano, como la anatomía estudia las estructuras que pueden ser examinadas sin microscopio, por un lado. Por otro lado, en la fisiología vamos a encontrar como preguntas frecuentes de examen lo que es la endocrinología, el cual estudia a las hormonas y cómo éstas van a controlar las funciones de nuestro cuerpo. La fisiología respiratoria estudia cómo funcionan las vías aéreas, tanto las vías aéreas superiores como las vías aéreas inferiores, y estos últimos pues, se refieren a los pulmones. La pregunta dice, ¿qué estudiaría o qué estudia la fisiología respiratoria? Pues estudia las funciones de las vías aéreas y también de los pulmones. A nivel anatómico podemos describir niveles de organización estructural y de sistemas corporales. Y esos niveles estructurales son 6, el nivel químico, el celular, el de tejidos, el de órganos, el de aparatos y sistemas y por último un organismo. Los diferentes niveles corporales empiezan con átomos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que van a formar después moléculas. Y en las moléculas tenemos a aquellas como por ejemplo el ADN. Vuelvo a repetir, los niveles de organización estructural son, ahí está, ¿no? En el cuadro, describiendo cómo es el nivel químico, átomos, moléculas, el segundo nivel por células. Entonces la exploración del cuerpo se realiza por niveles, de un menor nivel hacia un nivel mayor, siempre describiendo la parte anatómica, es decir, su forma, y después en algo también la función. A continuación vamos a describir un poco más en detalle este segundo nivel y el resto de los niveles, y vamos a decir que las moléculas van a unirse para formar luego las células. Hay tres tipos básicos de células, las llamadas células epiteliales, las llamadas células de tipo muscular, en este caso es una célula muscular lisa. Luego tenemos a las células nerviosas y por último tenemos a las células de conexión. Pero estas son las principales, sin embargo, las epiteliales, las células musculares y después las nerviosas.
Vamos a definir lo que es una célula y tenemos aquí una definición principal. La célula es la unidad estructural y funcional básica de un organismo. También podemos decir que la célula es una unidad viva, pequeña, con núcleo y orgánulos. Por eso son eucariotas las células en nuestro cuerpo. El tercer nivel es aquel que está formado por tejidos. Son 4 tipos básicos de tejidos: el conectivo, el epitelial, el muscular y después el nervioso. La definición es la siguiente: un tejido es aquel que está formado por células, un grupo de células junto al material que los rodea. Ahora, esos tejidos pues cumplen una función específica que la vamos a ir describiendo en el capítulo de, de tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular se encarga de la contracción, de la generación después de energía y después de calor. Este es el tercer nivel. Ahora, los tejidos van a formar un cuarto nivel después. Es decir, van a formar órganos. El cuarto nivel ya incluye los órganos y están formados estos por 2 o 4 tipos de tejidos básicos. En el caso del estómago, que es un órgano del aparato digestivo, pues está formado en su membrana serosa por 2 tejidos: el tejido epitelial y el tejido conectivo. Entonces aquí en la membrana serosa pues habrá tejido epitelial y tejido conectivo. Y esta membrana da protección al órgano y reduce la fricción entre órganos también. Ahora en la capa media vamos a encontrar tejido muscular. Ahí están las capas de tejido tejido muscular liso, que sirve para agitar, mezclar y transportar alimentos. Y por último, en la capa más interna vamos a encontrar lo que es tejido epitelial, el cual va a proveer después líquidos y sustancias para separar sustancias para la digestión. Así es el cuarto nivel, está formado por órganos, como por ejemplo el estómago. La piel también es un órgano. Órganos como la boca, la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, junto con otros órganos accesorios como lo que son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, van a formar lo que son aparatos y sistemas. Los aparatos y sistemas son aquellos que están compuestos por órganos que están relacionados y además cumplen una misma función. Entonces, además los aparatos y los sistemas nos mantienen sanos, interactúan para mantenernos en buena salud, nos protegen contra enfermedades y también sirven para la reproducción de nuestra especie. Hay 11 aparatos y sistemas. De esos 6 son sistemas y 5 son aparatos. Por ejemplo, el aparato digestivo, que tiene la función de degradar y absorber los alimentos. El último nivel es el de organismo. Aquí los 11 sistemas y aparatos van a formar todo un individuo vivo, y eso es un organismo. Ahora, todas las partes del cuerpo que trabajen y que funcionen adecuadamente, pues constituyen un organismo total. Y la pregunta de revisión: ¿qué sistemas de órganos ayudan a eliminar desechos? Para esto hay que revisar un cuadro donde están aparatos y sistemas. Esto obviamente haciendo una previa lectura. Entonces, por ejemplo, aquellos que eliminan desechos está el sistema tegumentario, el aparato urinario. Cuando se haga la revisión del sistema y de los aparatos, debemos de describir lo que es la parte anatómica, los componentes, y luego la parte fisiológica, lo que son las funciones. Cuando veamos la parte anatómica, preferiblemente, pues hay que ver la imagen
y luego te va mencionando la parte anatómica y luego te la va apuntando y te dice, ¿no? En el caso del sistema muscular, está compuesto por músculo esquelético y está compuesto después por tendones. ¿Cuáles son las funciones del sistema muscular? Ahí la principal dice el movimiento. Esto para poder, por ejemplo, caminar o para mantener la postura. Y por último, la producción de calor. Generalmente los sistemas están distribuidos por todo el cuerpo, en cambio que los aparatos son más localizados. Este es el aparato digestivo. Y aquí igual también nos va mencionando en el dibujo la parte anatómica, es decir, sus componentes. Y por último tenemos las funciones en esta parte. Y estos órganos del aparato digestivo degradan alimentos, ya sea física, químicamente, absorben los nutrientes para nuestro cuerpo y eliminan los desechos sólidos. Una vez que se haya revisado estos 11 aparatos y sistemas, podemos aplicarlo en la práctica mediante las técnicas de diagnóstico llamados no invasivos. Esas técnicas de diagnóstico no invasivo incluyen la inspección, en donde vamos a observar cualquier cambio del cuerpo que se aleje de lo normal. Aquí estamos observando lo que es la cavidad bucal, buscando algún cambio. Tenemos a la palpación, en donde se toca la superficie del cuerpo y se va buscando anormalidades. Se va a detectar aumento de masa, se puede detectar también dolor. Seguimos con la auscultación. Aquí utilizamos muchas veces un aparato para poder escuchar sonidos que el cuerpo emite. Y esto para poder evaluar el funcionamiento de los órganos. En la percusión se hace pequeños golpes con suavidad en la superficie del cuerpo para poder delimitar zonas de órganos que sufran alteraciones. Por ejemplo, que haya quizá mucho aire o quizá un líquido que no debería estar en esa zona. Cuando queremos diferenciar una persona con vida o una persona que ha fallecido, utilizamos los llamados procesos vitales básicos. Estos procesos sirven para poder diferenciar cuerpos vivos de los inanimados. Hay muchos procesos, pero básicamente vamos a mencionar 6. Y empecemos con el metabolismo. El metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que ocurren en el cuerpo. O sea, en las células habrá reacciones químicas, como la glucosa se va a convertir en glucógeno o como el glucógeno se va a convertir en lactato. En las células del músculo, en las células del hígado también se dan reacciones químicas. Entonces es metabolismo y un ser vivo tiene esa capacidad. Se habla de anabolismo cuando las sustancias químicas van a construir. Se habla de tipo catabolismo cuando las sustancias se van a destruir. Otro proceso es la capacidad de respuesta. Esta es la capacidad del cuerpo que tiene para poder detectar cambios en nuestro entorno y también en la parte interna. Y ante esos cambios respondemos. Si estamos cerca a fuego, pues la respuesta es escapar o alejarse para no sufrir daño. Segundo proceso vital, la capacidad de respuesta. El tercer proceso es el movimiento, que también se puede dar a nivel celular, o sea, se necesita a veces de microscopio para poder observar cómo las células se van a mover. Podemos observar órganos que se mueven. Un organismo entero también puede moverse. Y esto ocurre en un ser vivo. Y es un tercer proceso, el movimiento. El crecimiento se da desde el momento que se forma un nuevo individuo durante toda la vida. Durante toda su vida ocurre lo que es el crecimiento. Y ese crecimiento incluye un aumento del tamaño corporal.
¿Resultado de qué? De un aumento, uno, del tamaño de las células. Dos, el número de células. O de ambos. Y por último, hay cantidad de material que los rodea que también va aumentando. Eso es crecimiento. El proceso de diferenciación es cuando a partir de una célula madre pues se van formando diferentes tipos de células que se van especializando. Por ejemplo, a partir de una célula madre se van a formar óvulos, espermatozoides, o glóbulos blancos, o células del ojo, o glóbulos rojos, y eso ocurre mientras estamos con vida. Se llama diferenciación. Es transformación de células no especializadas que se transforman en especializadas. El último proceso importante es la reproducción, el cual incluye la formación de nuevas células. Esto puede ser para crecimiento, para reparaciones de reemplazo. Y también en la imagen estamos viendo la formación ya, el nacimiento de un nuevo individuo. Eso incluye también reproducción. Ahora, si se fallece o se muere, se puede realizar una autopsia. Ahí está realizando una autopsia. ¿Qué es una autopsia? Es un examen post-mortem, en la cual se hacen cortes para ver la parte interna del cuerpo y luego ver la causa de la muerte. Esa es la razón principal por la que se hace una autopsia, para determinar la causa de la muerte. También se puede hacer autopsia para otros objetivos, como por ejemplo ver enfermedades que no le habían provocado la muerte, ¿no? Para magnificar lesiones, hacer información de otras enfermedades, para aprender anatomía, educación de estudiantes de medicina, por ejemplo, para investigación criminal, y también algunas compañías de seguro utilizan la autopsia para determinadas causas. Pasemos a lo que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Y esto se debe de memorizar, así como el Padre Nuestro. ¿Qué es la homeostasis? Fíjate, tenemos acá un hombre, un individuo que está en equilibrio. La homeostasis es en general equilibrio del cuerpo, pero más específicamente es el mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno. El medio interno se refiere al líquido extracelular. Y ahora, ese mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno se da gracias a múltiples sistemas de regulación corporal. Ese mantenimiento de condiciones relativamente estables, pues implica respetar ciertos rangos de valores, de modo que va a ser dinámico la homeostasis. En el caso, por ejemplo, de la glicemia, de la cantidad de sangre, de la cantidad de azúcar que hay en la sangre, pues tiene que ser entre 70 y 110 miligramos por cada 100 ml de glucosa. Para mantenernos en equilibrio homeostático, cada nivel va a participar en ese proceso. ¿Está bien? Entonces, cada nivel estructural contribuye a mantener el medio interno. Esos niveles que hemos explicado hace un momento, el nivel químico, el nivel de células, el de tejidos, el de órganos, aparatos y sistemas, y por último el de organismos. Entonces, todos estos niveles van a participar para que exista homeostasis. ¿Cuál es el objetivo de la homeostasis? Esta es la palabra clave, ¿no? Mantener. Pero mantener ¿qué? Mantener el volumen, mantener la composición de lo que llamamos los líquidos corporales. En nuestro cuerpo tenemos dos tipos de líquidos corporales, ¿no? Aquel que se encuentra dentro de las células se llama intracelular, y aquel que se encuentra por fuera de las células. Es aquel que está, por ejemplo, muy cercano a las células
llamado intersticial, y aquel que está lejano de las células, como por ejemplo el que está en un vaso sanguíneo, se va a llamar plasma, que también es un líquido extracelular. Entonces el líquido que se encuentra fuera de las células y está cerca de ellas se llama intersticial. Entonces los líquidos pueden estar tanto dentro como fuera de las células. Si están dentro, es líquido intracelular. Si están fuera, será líquido extracelular. Y ejemplos de estos últimos tenemos, por ejemplo, al líquido intersticial, a este que está cercano a las células. También está el plasma en la sangre, la linfa, en los vasos linfáticos, el líquido cefalorraquídeo, que está en el sistema nervioso central, líquido sinovial, humor acuoso y humor vítreo. Estos dos últimos en el... El correcto funcionamiento de las células, estas células que estamos viendo por acá, depende de la regulación precisa de la composición del líquido que los rodea. Tiene que existir en el líquido que está por fuera de estas células una concentración adecuada, por ejemplo, de glucosa, una concentración adecuada, por ejemplo, de oxígeno. Y para que esta glucosa y este oxígeno pues estén presentes, disponibles para las células, tiene que haber un intercambio de sustancias entre lo que está fuera de nuestro cuerpo y luego lo que está dentro. El sistema tegumentario delimita nuestro cuerpo del medio externo con el medio interno. El oxígeno va a ingresar por los pulmones hacia el aparato cardiovascular y del cardiovascular después va a ir al intersticial para ir hacia las células. Los nutrientes que se requieren van a ingresar por el aparato digestivo, van a ser absorbidos para luego ir para el aparato cardiovascular y después del aparato cardiovascular se van a dirigir hacia las células. El oxígeno que ingresa a las células y los nutrientes, pues después generan desechos. Del oxígeno se va a generar dióxido de carbono que va a retornar al aparato cardiovascular y después por los pulmones se va a eliminar. En cambio que los nutrientes que llegan hasta la célula pues también generan desechos como la urea que se va a eliminar por el aparato urinario. Se requiere un intercambio entre el líquido extracelular que sirve como medio interno y el medio externo. ¿Esto para qué? Para mantener entonces la homeostasis. Ahora, cuando la homeostasis se ve alterada, es decir, no hay un equilibrio en el cuerpo, esto se puede deber a factores externos, como por ejemplo el calor intenso, el aumento de la temperatura, o a factores internos, por ejemplo la hipoglicemia, que se caracteriza por tener palidez, debilidad, temblor, entre otras más. O también la homeostasis se puede ver alterada por factores psicológicos, por ejemplo, exigencias para aprobar un curso propedéutico, que puede llevar eso a una enfermedad o un desequilibrio homeostático. También esa alteración de la homeostasis puede ser leve y transitoria, como un simple dolor de cabeza, que aparece y desaparece después. O puede ser intensa y prolongada, y esto puede llevarnos muchas veces a la muerte. Por ejemplo, en una cirugía mayor o, por ejemplo, también cuando uno ha consumido sustancias tóxicas. Intoxicación, veneno. La homeostasis es un punto de equilibrio que el cuerpo está sometido. Ahora, esta homeostasis se encuentra en equilibrio gracias al sistema nervioso y al sistema endocrino esencialmente. Entonces, el cuerpo tiene sistemas reguladores para restaurar el medio interno si es que hubiera un desequilibrio. Y esto lo hace el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema nervioso actúa detectando cambios en forma rápida y actúa rápidamente. Lo contrario con el endocrino, actúa lentamente. Pero al final,
ambos sistemas, tanto el sistema nervioso como el endocrino, contribuyen a mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, mantenernos sanos. Entonces, ambos sistemas operan para mantener la homeostasis y lo hacen utilizando sistemas de retroalimentación. Entonces, esos sistemas de retroalimentación que el sistema nervioso y el sistema endocrino tienen son tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Son los receptores, el centro de control y después los efectores. Vamos a definir primero también acá lo que es un sistema de retroalimentación. ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Este es un ciclo de acontecimientos, ya es un ciclo de acontecimientos, un sistema de control, es el ciclo en el cual una determinada condición, esta es la condición, y puede ser la temperatura, por ejemplo, puede ser la presión arterial, es monitorizado, es evaluado, modificado, vuelto a monitorizar y así sucesivamente. Entonces esto va a ser un sistema de retroalimentación, en el cual además la condición controlada recibe también el nombre de variable que se va a monitorizar. Y cualquier cambio que ocurra externamente o internamente se va a llamar estímulo. Entonces, se denomina estímulo a toda alteración que modifica una condición que se está controlando. Por ejemplo, si la condición controlada es la temperatura y la temperatura está en este momento 37 grados, pues eso es normal. Pero si tenemos una temperatura de unos 39 grados, eso ya es algo nuevo, eso es algo anormal. Y ese cambio en el cuerpo pues se va a llamar estímulo. Estos son los componentes de un sistema de retroalimentación: el receptor, el centro de control y los efectores. El receptor detecta el estímulo, detecta el cambio. Hay receptores, por ejemplo, en la lengua. En todo nuestro cuerpo tenemos receptores. Entonces los receptores detectan cambios, detectan estímulos, luego generan impulsos nerviosos y ese cambio viaja en forma de información por una vía aferente al centro de control, que es el encéfalo y la médula espinal, el cual evalúa esa información y luego emite una respuesta, la cual viaja por una vía aferente hacia el efector. Los efectores son generalmente músculos, son generalmente glándulas. En el caso de los músculos pues habrá contracciones, en el caso de las glándulas habrá secreciones, eso es respuesta. Ahora, un grupo de receptores y efectores, cuando se comunican con un centro de control, ahí están, ¿no? Estos son los receptores, ahí estamos los efectores, cuando se comunican con su centro de control, conforman un sistema de retroalimentación. Esto para luego regular una condición controlada en el medio interno. Si el sistema de retroalimentación trabaja de modo que la respuesta que se está retroalimentando se anula, decimos que es un sistema de retroalimentación negativo. Y cuando se intensifica esa respuesta de retroalimentación, decimos que es positiva. Cuando el estímulo, por ejemplo, un aumento de la temperatura o un aumento de la presión está presente, el sistema de retroalimentación detecta ese cambio a través de sus receptores, envía información a un centro de control de ese cambio, envía después este centro de control respuesta a los efectores, y luego estos efectores, ya como respuesta,
pues van a bajar la temperatura. De modo que la retroalimentación aquí va a ser en forma negativa, ¿no? Entonces, de algo positivo se ha anulado hacia algo negativo, para después volver a un equilibrio. Eso es sistema de retroalimentación negativo. Si algo aumenta, tenemos que disminuir. Si algo disminuye, como la temperatura, después tenemos que aumentar. Eso es sistema de retroalimentación negativo. Un ejemplo de sistema de retroalimentación negativo sería, por ejemplo, cuando se revierte un cambio en la condición que se está controlando. Si el estímulo es la presión, si el estímulo aumenta en el caso de la presión arterial, cuando aumenta la presión arterial, ese es un estímulo positivo en la condición controlada. Esto es detectado por receptores que se encuentran en los grandes vasos. Ese cambio, ese aumento de presión viaja en forma de información hacia el centro de control, el cual luego evalúa la información, envía una respuesta para que los músculos del corazón se contraigan menos, haya baja de la frecuencia cardíaca y los vasos se dilaten. Y esto va a provocar después que haya una disminución, es decir, negativa de la presión arterial, hasta que después todo retorne hacia lo normal, sea una presión arterial normal. Entonces estás viendo por acá que el sistema de retroalimentación negativo está revirtiendo un cambio de algo positivo, está convirtiendo en algo negativo y después hacia lo normal. En cambio que el sistema de retroalimentación de tipo positivo, lo que hace más bien es fortalecer o reforzar un estímulo, ¿ya? De la condición que se esté controlando en el cuerpo. Un ejemplo de esto sería el parto, en el cual cuando aumenta los dolores del llamado trabajo de parto, esto es un estímulo que es detectado por receptores que están en el útero, se convierte en información, viaja a través del centro de control, al centro de control central, y el encéfalo después envía una respuesta, en este caso va a enviar hormonas como la oxitocina hacia el útero para que éste se contraiga más, para que haya más dolores, en este caso esto va a ser la respuesta. Entonces, un estímulo positivo va a generar más estímulo positivo. Y va a haber mayor contracción de los músculos del útero hasta que se produzca el parto. Una vez que se produzca el parto, pues cesa este sistema de retroalimentación de tipo positivo. Puedo repetir, en el sistema de retroalimentación positivo se fortalece o se refuerza el estímulo. Si es positivo, pues va a ser más positivo la respuesta, ¿no? Si es negativo, va a ser más negativa la respuesta. No hay muchos ejemplos de sistemas de retroalimentación positivo. Es más, solamente en este capítulo hay que aprender 3 ejemplos de sistemas de retroalimentación positiva. Uno es el parto, 2 es el sangrado y 3 es la coagulación. Cuando ocurre un desequilibrio moderado, se produce la enfermedad. Cuando es grave, puede producir la muerte. Hay que diferenciar entre lo que es un trastorno y lo que es la enfermedad. El trastorno es cualquier anormalidad, cualquier cambio, ya sea estructural o ya sea funcional. Por ejemplo, si tenemos un corazón normal y de repente este aumenta de tamaño por una cardiomegalia, por una enfermedad de Chagas, eso es un trastorno. Y no nos quejamos ante esto, no hay signos, no hay síntomas, ¿no? Entonces, signos no existen. Síntomas tampoco existen. No nos quejamos. En cambio que en la enfermedad, sí vamos a encontrar tantos signos como también síntomas vamos a encontrar en la enfermedad. Esa es la diferencia entre trastorno y enfermedad. Nosotros nos enfermamos por varios motivos. Y acá tenemos un resumen de los motivos por los cuales la gente se enferma. El ambiente influye mucho.
la forma en la cual uno se comporta también. Si te comportas bien, vives en un ambiente sano, capaz la parte genética en algún momento te traicione y te enfermes. Otra causa de enfermedades. Y después el aire que respiramos, los alimentos que consumimos, pues influyen en nuestra salud. Los síntomas son cambios subjetivos. No lo podemos observar, no lo podemos ver. Pero eso no quiere decir que no existan. Tal vez existen en realidad o a veces no también. Entonces, los síntomas no se observan, ¿ya? No son evidentes. Un ejemplo de esto sería el dolor de cabeza. En cambio que los signos son objetivos, son cambios subjetivos. Sí se pueden observar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo con la enfermedad del paciente. Ahí tiene infectado por un virus. Estás viendo ahí el cambio. Se puede medir un signo. Y también se puede observar. La tumefacción es un ejemplo de eso. La epidemiología estudia cuándo, cómo y dónde ocurre una enfermedad. Y la epidemiología, pues, entonces es una ciencia que hace esa tarea. Cuando nos enfermamos, muchas veces tenemos que utilizar fármacos para sanarnos. Y la farmacología se encarga de estudiar los efectos y los usos de esos fármacos para tratar enfermedades. El diagnóstico de una enfermedad implica darle el nombre a la enfermedad. ¿Ya? Diagnóstico implica hacer un discernimiento, hacer un análisis. Diagnóstico es una ciencia, de modo que funciona, está probada, y además es una habilidad que se adquiere con el tiempo. Es una ciencia y habilidad para distinguir una enfermedad, o también a veces un trastorno. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se siguen 3 pasos, ¿ya? Lo que es la anamnesis, preguntamos qué es lo que sucede con nuestro paciente. Y él nos dirá, tengo dolor de cabeza hace unos días, nos empieza a contar recolección de hechos de su padecimiento, ¿no? Nos empieza a contar el motivo de su consulta, la enfermedad actual, preguntamos antecedentes de esa enfermedad y recolectamos información principalmente sobre los síntomas. Esa es la parte 1 del diagnóstico, la anamnesis. La parte 2 incluye el examen físico. Y le decimos al paciente que se eche en una camilla y empezamos a revisarlo. Empezamos a revisar todo su cuerpo con las técnicas de diagnóstico que hemos explicado hace un momento. Entonces hacemos una evaluación ordenada del cuerpo y sus funciones. Incluye técnicas no invasivas, hemos indicado, y se debe recolectar además lo que son los signos vitales, como ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, como ser la temperatura, como ser la frecuencia respiratoria. Cuando, pese a haber hecho la anamnesis y el examen físico, no tenemos un diagnóstico preciso, podemos emplear exámenes de laboratorio. Pedimos exámenes de laboratorio, como por ejemplo exámenes de sangre o de orina. En la terminología anatómica básica se habla de una terminología específica utilizada por personal de salud. Eso es terminología básica, anatómica básica. En términos comunes sabemos nombrar partes de nuestro cuerpo, como los ojos, la nariz y la boca. Anatómicamente hablando, se utilizan otros términos. Y esos términos que utilizamos podemos describirlo en la posición de echado, en la posición supino, en la cual el individuo está mirando hacia arriba, está echado. O en la posición prono, el individuo también está echado, pero está mirando hacia abajo. Y esta es la posición anatómica en la cual se debe describir partes del cuerpo, anatómicamente hablando. Entonces, en la posición anatómica, la persona está parada, mirando al frente, con los brazos hacia los costados del tronco, con las extremidades inferiores paralelas, con los pies sobre el piso y mirando adelante, y las palmas también, ¿no?, en dirección hacia adelante. Esa es la posición anatómica. Se utiliza para poder describir partes del cuerpo
Nuestro cuerpo tiene regiones mayores y regiones menores. Las regiones mayores, o también llamadas principales, son la cabeza o cefálico, el cuello o cervical, 2, el tronco y después 4, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Las, las regiones menores están dentro de las regiones mayores. Por ejemplo, aquí en cefálico habrá, por ejemplo, ojos, o también llamado ocular. Entonces, esa es una región menor. Una vista posterior, en la espalda, por ejemplo, o también llamado dorsal, pues es otra región también menor del cuerpo. Así, hay términos anatómicos, términos comunes que utilizamos, hay que estudiarlos, cada uno de estos términos, principalmente anatómicos, para poder entender luego el resto de los capítulos. Ahora, los términos direccionales, y esto lo vamos a subrayar un poquito para poderlo diferenciar, se utilizan para poder localizar con precisión diversas partes del cuerpo. Para eso se utilizan entonces los términos direccionales, para localizar diversas partes del cuerpo. Y esos términos son, por ejemplo, superior e inferior. Decimos superior cuando una parte del cuerpo está más cerca de la cabeza. Y decimos inferior cuando aquella parte del cuerpo está más alejado. Por ejemplo, la boca es superior. Por ejemplo, la ingle es inferior. Otros términos, anterior, posterior. Anterior, que esté cerca al frente, y posterior, que esté en la parte de atrás, ¿no? Es decir, en el dorso. Igual, la boca es anterior. Y occipital sería posterior. Aquí tenemos la tráquea, es anterior, el esófago es posterior. Ubica la tráquea en relación al esófago y decimos, la tráquea es anterior en relación a el esófago. Otros términos, medial y lateral. Cualquier parte del cuerpo que esté cercano a esta línea media que vamos a marcarlo, cualquier parte del cuerpo que esté cercana a esta línea media se va a llamar medial. Ejemplo, el esternón es prácticamente medial. Los hombros están alejándose de esta línea media, entonces pues los hombros van a ser laterales. Otros términos intermedios, por ejemplo, entre dos estructuras, ejemplo, el colon ascendente estará por acá, el colon descendente estará por acá, y entre estos será el colon transverso. Entonces el colon transverso va a ser intermedio. Homolateral, o también llamado ipsilateral. Cuando dos partes del cuerpo están en un mismo lado. Aquí, por ejemplo, el hígado y la vesícula biliar están en un mismo lado. Entonces, estos son homolaterales. Decimos contralateral cuando partes del cuerpo está una en un lado y el otro en el lado opuesto. Por ejemplo, en un lado del cuerpo está el estómago y en el otro lado está el hígado. Eso es contralateral. Decimos el hígado es contralateral a el estómago. Y estos términos son los que me interesa que ustedes recuerden mejor aún todavía, ¿no? Sepan manejar estos términos proximal y distal. Cualquier parte del cuerpo que esté cerca al tronco, cualquier parte del cuerpo que esté cerca al tronco, se dice que es proximal. Por ejemplo, el hombro es proximal. Cualquier parte del cuerpo que esté lejos del tronco se llama distal. Entonces, por ejemplo, los dedos son distales. Y estos términos de proximal y distal solo se utilizan para extremidades tanto superiores como también extremidades inferiores. Cuando queremos relacionar, por ejemplo, el codo
con el hombro, primero tenemos que ver cuál es proximal y cuál es distal en relación al tronco. El hombro, por ejemplo, es proximal, está cerca al tronco, en cambio que el codo sería distal. Entonces, teniendo esta referencia, puedo decir el hombro es proximal en relación al codo. Y también puedo decir el codo es distal en relación al hombro. Por último, tenemos estos dos términos, superficial y profundo. Superficial, pues incluye en dirección a la superficie del cuerpo, como por ejemplo la piel. Y aquello que se aleje de la superficie se va a llamar profundo. La piel es superficial y los músculos, los huesos son más profundos también. Planos y cortes. ¿Qué es un plano? Bueno, un plano son superficies planas. Fíjate cómo de sencillito, ¿no? Ahí están las superficies planas, en color azul están por acá. Y además son imaginarias. Son imaginarias. Y se usan para dividir el cuerpo. Ahí está este plano en color azul. Divide el cuerpo en un lado derecho y otro lado izquierdo, ¿no? En dos partes. Entonces el plano va a ser sagital. Cuando divida el cuerpo en una parte anterior y otra posterior, se llamará coronal o frontal. Y si divide el cuerpo en una zona superior y otra inferior, pues sí, es un plano transversal. Cuando se hace un corte con un bisturí a través de estos planos, estamos realizando, si el corte es en el plano medio sagital, el corte va a ser medio sagital. Si se hace el corte en el plano frontal, el corte va a ser frontal. Si se hace el corte en el plano transversal, el corte va a ser transversal. Y estos cortes se hacen para detallar mejor la parte interna de alguna estructura, de algún órgano. Cuando hago cortes en esos planos voy a ver y describir mejor la parte interna de ese órgano o de esa parte del cuerpo. Ustedes en cualquier momento pues pueden ir viendo el video en forma pausada. Esa es la ventaja de estas clases que estamos grabando, que en el momento en el cual ustedes se sientan cansados, pues descansen un momento, hagan una pausa y después nuevamente pues vuelvan a ver el video de esta clase. Hablemos de cavidades corporales. ¿Qué es una cavidad corporal? Una cavidad corporal es un espacio. Esta es la palabra clave acá, ¿no? Es un espacio. Así como en un vaso de agua, por ejemplo, pues hay un espacio, ¿no? Igual, una cavidad es un espacio. Ahí está un espacio en color naranja, es la cavidad del cráneo. Aquí hay otro espacio un poco más largo, también naranja, es el conducto vertebral. Ahí tengo otro espacio en color azul, es la cavidad torácica. En un corte lateral y es una vista anterior, ¿no? Y en color verde, un espacio más grande, es la cavidad abdominopélvica. Entonces tenemos aquí la cavidad craneal, tenemos aquí el conducto vertebral, la cavidad torácica y después la cavidad abdominopélvica. Una cavidad es un espacio. Y en ese espacio, sin embargo, hay órganos. En la cavidad del cráneo, por ejemplo, habrá pues encéfalo. En el conducto vertebral vamos a encontrar la médula espinal. En la cavidad torácica vamos a encontrar tres cavidades pequeñas que voy a describir en un momento. La cavidad pleural, la cavidad pericárdica y el mediastino. Y en la cavidad abdominal vamos a encontrar dos cavidades. Pero en la cavidad abdominopélvica voy a encontrar la cavidad abdominal en esta zona, ahí, hasta este punto, y después la cavidad pélvica, que estaría en la parte más inferior, que es un poco más pequeña. ¿Cómo se separan las cavidades? Pues gracias a huesos, músculos y ligamentos. Entonces, estas van a separar cavidades, huesos, músculos, ligamentos, sinoviales, entre otras estructuras también, que vamos a ir viendo en otros capítulos. Voy a describir un poco ahora lo que es esta cavidad torácica. Y la cavidad torácica tiene las siguientes cavidades. La cavidad pleural, que sería lo de azul por acá, perdón, lo de celeste, del lado derecho y también del lado izquierdo, ¿no? Otra cavidad sería esta zona que está
rodeada por algo en color naranja, que sería la cavidad pericárdica, estos dos, cavidad pericárdica. Y por último tenemos esta zona que está con guiones pequeños, delimitado con guiones pequeños llamado el medias. Estos son espacios que hay en la cavidad torácica. La cavidad pleural está cubierto por una membrana serosa llamada la pleura. Ahí está, ¿no? La pleura visceral, que está en contacto con la víscera, y la pleura parietal, que está en contacto con la pared torácica. Tenemos dos membranas en cada pleura. Pleura parietal y pleura visceral. El pericardio también tiene su membrana serosa, ¿ya? El pericardio, perdón, la cavidad pericárdica también tiene su membrana serosa, se llama pericardio. Y el pericardio también tiene un pericardio, en este caso visceral, que está en contacto con el corazón, ahí, y un pericardio parietal, que está en contacto con las paredes, ¿ya? Con las paredes de los pulmones hacia los lados, adelante con la cavidad torácica, los huesos, por ejemplo. Y en el mediastino es esta parte que no tiene, por si acaso, pericardio. El mediastino es esta parte que no tiene pericardio, un espacio donde está el corazón, donde está los bronquios, donde está la tráquea, donde está el esófago, donde está el timo, grandes vasos, todos estos están formando parte del mediastino. Entonces, las membranas serosas van a cubrir las vísceras, cubrir las vísceras. En la cavidad torácica tenemos membranas serosas, la pleura y el pericardio, ¿no? Y en la abdominal también hay otra membrana serosa llamado el peritoneo. Pues el peritoneo cubre órganos principalmente del aparato digestivo. Esta es cavidad abdominal, pues vamos a ver que esta va a cubrir parte de órganos que están en la cavidad abdominal, peritoneo. Va a cubrir así como un delantal, va a cubrir. Aquellos órganos que no sean cubiertos por este delantal o por este peritoneo se van a llamar órganos retroperitoneales. ¿Y cuáles son? El riñón y sus glándulas suprarrenales, el páncreas, el duodeno, colon ascendente, descendente y pues parte de la aorta abdominal y después la vena cava inferior. Hay otras cavidades también más pequeñas en el cuerpo, porque las principales son la del tórax y la del abdomen, como por ejemplo la cavidad orbital, donde están los ojos. Luego tenemos aquí la cavidad nasal, ha formado parte del órgano de la olfacción. Tenemos aquí la cavidad bucal, también es pequeña comparado con estas que están acá, ¿no? Después tenemos la cavidad sinovial en las articulaciones sinoviales, son cavidades pequeñas. Bueno, cuando nos referimos a cuadrantes y regiones, cuando nos referimos a regiones tenemos que asociar esto al 9, son 9 regiones, y cuando referimos a cuadrantes, pues nos referimos a 4 zonas. 9 regiones, ahí están las 9 regiones, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no ven? Estas regiones se utilizan para describir anatomía en el abdomen. Y estas regiones se marcan utilizando líneas que pasen por la línea media clavicular en sentido vertical. Dos líneas se van a llamar líneas medioclaviculares. Luego una línea subcostal que pase por debajo de las últimas costillas en sentido transversal. Y otra línea transtubercular que pase por las crestas ilíacas. Entonces luego tenemos 9 regiones. Y esas 9 regiones luego tienen nombres. En la parte superior, a un lado, el hipocondrio derecho, donde está parte del hígado.
En el lado izquierdo, el hipocondrio izquierdo, donde es la parte superior, donde está parte del estómago. Y en la parte media, el epigastrio, en la parte media superior, donde está, por ejemplo, parte del hígado, donde está parte del estómago, parte del colon transverso. Los lados, en el abdomen, en la región media lateral, está en flanco derecho por un lado y por otro está el flanco izquierdo. En el flanco izquierdo, perdón, derecho, está el colon ascendente. En el izquierdo también colon descendente. Y en la parte central, en la parte media, la región umbilical, donde están prácticamente los intestinos delgados. Por último, en la parte lateral, pero ya inferior, está la fosa ilíaca derecha, la izquierda del otro lado, y entre ambos el hipogastrio. En la fosa ilíaca derecha está, por ejemplo, la vesícula biliar. En la fosa ilíaca izquierda está a continuación del intestino grueso. Y en el hipogastrio, pues, están órganos de reproducción de las mujeres, por ejemplo, para el útero, como ejemplo. Entonces, esta división de 9 regiones se utiliza principalmente para estudios anatómicos. En cambio, que cuando se divide la región abdominal en cuadrantes, trazando una línea imaginaria que pase por el mismo centro del cuerpo en el sentido vertical, llamada línea mediana, y otra que pase en el sentido transversal, igual también que pase por el centro del cuerpo, pero en el sentido transversal, llamada línea transumbilical, tenemos aquí 4 regiones, ¿no? Así luego tenemos cuadrantes, y estos cuadrantes se usan para poder localizar dolor, tumores u otras anomalías. En el cuadrante superior, por ejemplo, izquierdo, estará el estómago, estará el intestino grueso, estará el intestino delgado. En el cuadrante superior derecho, pues estará el hígado también, la vesícula biliar, colon transverso, colon ascendente. En el cuadrante inferior derecho estará el colon ascendente, estará aquí el apéndice, los intestinos. En el cuadrante inferior izquierdo, pues el intestino delgado, ¿no? Intestino grueso. Estos cuadrantes, vuelvo a repetir, se utilizan para poder localizar sitios de dolor. También tumores y otras anormalidades. El otro, el de las regiones, era más que todo a nivel anatómico. Bueno, a medida que vayamos transcurriendo la vida, pues vamos a pasar por diferentes etapas, desde el nacimiento, pasando por la infancia, la adolescencia, hasta convertirnos en adultos menores, adultos mayores, la tercera edad. Y en este proceso, nuestro cuerpo cada vez va a tener que sufrir una disminución progresiva de la capacidad de restablecer la homeostasis. En otros términos, nos va a costar cada vez más el podernos recuperar de las enfermedades mientras más vamos envejeciendo. A medida que vamos envejeciendo, ocurren cambios en nuestro cuerpo, anatómicamente hablando y también fisiológicamente hablando. Y esos cambios que ocurren mientras envejecemos, pues todos los sistemas y todos los aparatos van a tener que pasar por esos cambios. Entonces los cambios asociados al envejecimiento se evidencian en todos los sistemas corporales. Entonces empiezan a aparecer, en el caso del sistema tegumentario, por ejemplo, empiezan a aparecer las famosas arrugas, empiezan a aparecer las canas, va disminuyendo la masa muscular en el tejido, en el sistema muscular, hay menor masa muscular, los huesos se vuelven más frágiles. Pues todo eso ocurre mientras vamos envejeciendo. Ahora, y esta última parte, donde habla sobre imagenología médica, incluye técnicas y procedimientos para crear imágenes, pero del cuerpo. Ahí estás viendo, por ejemplo, estos aparatos cómo están creando imágenes del cuerpo. Esta es la cavidad torácica, ¿no? Ahí se logra ver aquí los pulmones, en fin. Entonces, la imagenología médica incluye técnicas y procedimientos para poder crear imágenes del cuerpo y luego poder ver principalmente la parte interna. Por eso
se utilizan esas técnicas. Y con eso luego podemos comprender lo que es la anatomía y la fisiología de nuestro cuerpo. El aparato más antiguo que se ha utilizado o se utiliza actualmente son los rayos X. Son las primeras técnicas que se han utilizado para ese fin, los rayos X. Aproximadamente al final de la década de los años 40 ya contábamos con esos rayos X. Entonces los rayos X, pues es un procedimiento en el cual los rayos X atraviesan el cuerpo, pasan el cuerpo. Los rayos X te llevan a un aparatito, donde ese aparatito luego te va a emitir rayos que van a atravesar tu cuerpo, así como las balas. Y al ir atravesando esos rayos, algunos pues luego van a chocar en una placa y luego esa placa va a formarse una imagen del cuerpo. Aquí estamos viendo cómo se ha formado esa imagen del cuerpo con los pulmones, ahí está el corazón, ahí estamos viendo el diafragma, la columna vertebral. Incluso podemos ver huesos, ahí la clavícula izquierda, la clavícula derecha, podemos ver las costillas, el pulmón. Este procedimiento, estos rayos X son económicos, 80, 100 bolivianos, máximo 150, es una técnica rápida, es sencilla. Todo lo que vemos en color blanco, pues decimos, es hueso. Aquella estructura hueca o que tenga aire, por ejemplo, va a ser negro. Ahí los pulmones, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo aquí aire y eso se ve negro. A dosis bajas, los rayos X se utilizan para mamografía. Ahí estamos viendo una anormalidad, es una mamografía. O para medir la densidad de los huesos también, eso se llama densitometría. Cuando utilizamos rayos X a dosis bajas. Cuando utilizamos contrastes y utilizamos radiografía, pues podemos observar estructuras huecas o llenas de líquido. Esos líquidos que se van tomando, pues lo hacen por vía oral o por vía rectal. Esta radiología, que se llama así con contraste, nos permite ver radiografías a colores, como estamos viendo en las diferentes imágenes. Si se hace contraste de arterias coronarias, estamos haciendo una angiografía. Si estamos haciendo contraste con radiografía en la vía urinaria, que hay una anormalidad, pues será una urografía. O si estamos viendo una radiografía con contraste y esto es intestino y esto es algo anormal, pues un enema varitable. Esto es el aparato digestivo, esto es intestino grueso. Otra técnica es la resonancia magnética. Y ahí estamos viendo cómo la persona está en este aparato y está siendo sometido a campo magnético. Está siendo sometido a campo magnético. El cuerpo es sometido a campos magnéticos. Hay un gran imán ahí en la máquina, el cual hace que los protones, pues, que están ubicados en los líquidos y en los tejidos, se ordenen en relación al cuerpo. Y así luego se lea frecuencias, el aparato va a leer esas frecuencias y luego se van a observar en imágenes. Así luego se va a formar un... Bueno, no se debe utilizar metales en este procedimiento. Como va a ser sometido a un imán, pues el metal va a atraer. Pero el imán va a atraer esos metales. Por eso es que no se utiliza en esta técnica metales. Se utiliza para evaluar principalmente tejido blando, como por ejemplo músculo. Y no se utiliza para hueso, porque para hueso prefiero rayos X. También nos sirve para poder diferenciar tejidos normales de anormales y para medir el flujo, como que estamos viendo en color rojo, pues nos sirve para medir el flujo sanguíneo, la resonancia magnética. Tenemos la tomografía computarizada. Aquí se utilizan rayos X también. Ahí está el individuo, aquí está el tomógrafo, y el tomógrafo emite rayos X, solamente que los rayos X dan circunferencias alrededor del cuerpo y después se va formando una imagen.
Sirve para tejidos blandos, para ver con mayor detalle los órganos. Podemos ver incluso en 3D imágenes muy buenas de partes del cuerpo. Se usa para rastrear principalmente el torso. Vuelvo a repetir, se utiliza para ver imágenes en 3D, pero mayormente esta tomografía se usa para detectar cáncer, por ejemplo, de pulmón, cáncer renal o de las arterias coronarias. La ecografía incluye un procedimiento en el cual el sonido viaja a través de un transductor a través del cuerpo y luego este rebota y vuelve nuevamente al transductor y luego el sonido viaja a un computador y luego se forman las imágenes. Eso es ecografía. Es seguro, nadie se ha muerto por sacarse ecografía, pues no es invasivo, no duele y se utiliza principalmente para ver fetos, pues, ¿no? Para visualizar fetos. Cuando se utiliza aquí, cuando evaluamos ecografía y queremos ver vasos sanguíneos, pues esto se llama ecografía Doppler. Entonces, es ecografía del feto, aquí estamos viendo la frente, aquí estamos viendo lo que son los ojos y ahí luego está la mano, la ecografía fetal. Aquí se utiliza sonido especial a muy alta frecuencia. Se llama ultrasonido. Entonces, las ondas de ultrasonido van a después a formar una imagen en una computadora. La angiotomografía computarizada, aquí utilizamos un tomógrafo, luego al paciente le inyectamos yodo, después un beta bloqueante para que el corazón no aumente su frecuencia cardíaca. Estamos haciendo angiotomografía. ¿No? Luego los rayos X pues dan vueltas alrededor del cuerpo, así como el tomógrafo normal. Y luego tenemos imágenes, ¿ya? Pero angiotomografía, dice. Principalmente se hace para estudios de vasos sanguíneos que estén en el corazón. Y entonces podemos detectar aquí lo que es un bloqueo de la arteria coronaria. Y para describir estructuras entonces en función del corazón, la fisiología del corazón, por ejemplo, me sirve, bueno, esta angiotomografía computarizada. Otro estudio es la tomografía por emisión de positrones, también llamado PET. A nuestro pacientito le llevamos un tomógrafo, pero aquí luego le inyectamos positrones. Estos positrones después van a chocar con otras partículas que están en nuestros tejidos, electrones, y después se van a generar rayos especiales, ¿no? Rayos gamma se van a generar, el cual va a ser luego captado por el tomógrafo, y esos rayos gamma van a atravesar parte de una máquina que después se va a ver en una imagen en una pantalla de computadora. Se ve así, la imagen. Pues vamos a ver zonas de color azul. Vamos a ver zonas de color azul. Vamos a ver zonas de color negro seguramente. Y eso indica mínima actividad. Si observamos zonas de color rojo, naranja o también amarillo o blanco, indican zonas de actividad reciente. El PET se utiliza para estudiar la fisiología de partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo estudio del metabolismo cerebral. En la endoscopía es un procedimiento también muy utilizado. Se utiliza un microscopio pequeño que se introduce al cuerpo a través de un tubo llamado endoscopio. Entonces, esa estructura, esa cámara pequeña, a medida que vaya ingresando, nos va a ir mostrando luego partes del cuerpo. Bueno, esta imagen pertenece a una colonoscopía, es decir, se va introduciendo la cámara pequeña a través del ano y luego ahí vamos observando el intestino grueso. Entonces, endoscopía superior cuando la cámara se introduce por la boca y para eso se estudia la boca, la faringe, el esófago, el estómago, parte del intestino delgado, el duodeno. Se llama colonoscopía cuando la cámara se introduce por el ano, se ve el recto, el intestino grueso en su porción
en su porción ascendente y parte del colon transverso, ¿no? Y luego la laparoscopía se perfora la cavidad abdominal y luego necesitamos una cámara que tenga aquí en este caso también luz para poder observar algunas estructuras. Esto es la laparoscopía. Se utiliza para poder observar órganos que están en la cavidad abdominal. La gammagrafía por radiolúcidos. Aquí en la gammagrafía se inyecta un radiolúcido que haga que el cuerpo emita rayos gamma. Estos luego van a ser detectados por una cámara que está fuera del sujeto. Entonces se ha introducido esta sustancia, este radiolúcido. Lo has tomado. Luego esto en tu cuerpo ha emitido rayos gamma. Entonces ya has consumido esa sustancia y después lo que se ahora es que se utiliza una cámara especial que visualice partes del cuerpo, ¿no? Que vaya tomando imágenes fuera del cuerpo y después esas imágenes se van observando en un monitor. Áreas de color intenso demuestra actividad tisular, por ejemplo este es hígado, ¿no? Y en estas zonas de color rojo pues estamos viendo una alta actividad metabólica, ¿no? Cosa que es normal en la parte central del hígado. Y aquí estamos viendo una tomografía computarizada por emisión de fotón único. ¿Ya? Esto es especial, porque esto sirve esencialmente para evaluar cerebro, corazón, pulmón e hígado. Es un rastreo especial por emisión de positones, ¿no? Estamos viendo aquí la actividad cerebral y en esta zona, pues, nos está mostrando aparentemente una migraña. La gammagrafía por radiolúcidos es útil para buscar tumores malignos en tejidos o también cicatrices en tejido muscular. Bueno, entonces eso sería la información, el detalle en cuanto a este capítulo. Y pues estaremos grabando un segundo capítulo seguramente en estas semanas para que ustedes estén revisando. Les digo nuevamente, mientras ustedes van revisando y viendo este video, pues si se cansan, hagan una pequeña pausa, descansen unos 5 minutos y luego nuevamente vuelvan a ver el video en su integridad. Esta videoclase es una información general del capítulo. Ya en las clases presenciales, pues vamos a hacer más en detalle y más divertida la clase. Ha sido un gusto haber estado con ustedes explicándoles este capítulo. Hasta pronto.